Y estamos en Iquitos, sí, nos vamos hasta Iquitos con Kevin Rodríguez, porque la alcaldesa Jane Adilia Donaire Chávez, vacunada irregularmente, señaló que se inmunizó por ser una persona vulnerable. Bueno, como suponemos todos los adultos mayores y la cantidad de personas en Loreto que están expuestos, además, a una variante bastante peligrosa. Pero Kevin nos cuenta los detalles. Kevin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, directo en directo. La alcaldesa del distrito loretano de Punchana, de 63 años, manifestó que recibió la vacuna de Pfizer por ser una persona vulnerable y con necesidad de estar saludable para atender a los ciudadanos de su distrito. Escuchemos sus declaraciones. Para una persona vulnerable tengo ya la edad suficiente como para tener esa vacuna. ¿Usted considera entonces que no hay ningún problema ético ni moral, nada? No, yo creo que no. Aquí vamos, si yo estoy saludable, para poder luchar y trabajar en beneficio de todos nuestros moradores de nuestro distrito de Punchana. La autoridad manifestó que a través de una llamada fue comunicada para asistir a la vacunación en oficinas de la Dirección Regional de Salud de Loreto. La alcaldesa señaló a RPP que está viajando a Lima para atender asuntos personales. Las vacunas de Pfizer estaban destinadas a la inoculación de adultos mayores de 70 años, beneficiarios del programa social Pensión 65 y la red Amachay. Desde Loreto, directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchísimas gracias, Kevin, por la información. Y luego nos vamos con Víctor Reyes, que está en la Fiscalía, porque se abrió una investigación sobre presunta vacunación irregular en Loreto. Es decir, esto empieza a tener consecuencias ya legales. Víctor, te escuchamos. Buenas tardes, Patricia. Directo en Víctor. directo. Así es, la Fiscalía Anticorrupción ya inició una investigación preliminar sobre las presuntas vacunaciones irregulares en la región de Loreto en relación a este supuesto direccionamiento para administrar dosis a funcionarios, exfuncionarios y sus familiares. La investigación del Ministerio Público es por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes funcionales y falsedad genérica, y está a cargo del fiscal Herbeck Aquino Espinosa. Y bueno, se inició ayer en realidad con una diligencia de constatación realizada en la Dirección Regional de Salud de Loreto, la DIRESA. De acuerdo con información del Ministerio Público, las vacunaciones se dieron el último sábado en el local de la DIRESA con dosis de la vacuna Pfizer que estaban destinadas a adultos mayores, pero sin distensión y sin presencia de las autoridades de la Contraloría. Entre los vacunados están, como sabemos, Francisco Sajurio, alcalde de Maynas, Jane Donaire, la alcaldesa de Punchana, a quien escuchábamos, Jorge Luis Monas, exalcalde de San Juan Bautista, Joiner Vázquez, exalcalde de Punchaca y actual asesor del gobierno regional, Mariana Bellacorta, exalcaldesa de San Juan Bautista, entre otras 64 personas en total. La Fiscalía también ha anunciado que en los próximos días se continuará realizando diligencias con el objetivo de identificar a los responsables de este presunto direccionamiento. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Víctor. Siguen entonces las investigaciones en torno a la vacunación irregular en Loreto. Por eso conversamos con el doctor Luis Alonso Robas, gerente de control de megaproyectos de la Contraloría, que nos cuenta cuál es la participación de Contraloría en este caso, si hubo además control concurrente en la vacunación y cómo, qué investigación se está iniciando. Doctor Robas, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, señorita Patricia. Un gusto saludarla y a través de usted hace la escucha aquí televidente. Bueno, cuéntenos, porque este tema la verdad que ha dejado a todo el mundo indignado y confundido, porque ya no estamos hablando de vacunas sobrantes, de un proyecto, estamos hablando de vacunas que llegaban con nombre propio para personas de mayores de 80 años. ¿Qué información tiene Contraloría? ¿Estuvieron ustedes en el proceso de vacunación concurrente o recién se enteran del caso? Así es, nosotros hemos estado durante el proceso de vacunación concurrente. Este proceso para nosotros comenzó el 7 de febrero, como usted bien conoce. Hemos desplegado a nivel nacional más de 540 auditores. Tenemos a auditores de la Gerencia Regional de Control Loreto allí presente. En el caso concreto, en la vacunación que esta semana se realizó en la ciudad de Iquitos, particularmente, nosotros hemos estado en los puntos de vacunación. Habían 5 puntos programados para la vacunación esta semana. Esto hay que dejarlo bien en claro. Y en estos puntos nuestros auditores han estado y han presenciado selectivamente cómo se realizaba la vacunación. De acuerdo, y en esos puntos no hubo ninguna irregularidad, ¿no es cierto? Porque han habido los problemas que recurrentemente se están manifestando y que estamos nosotros reportando todas las semanas. Hemos emitido ya más de 400 informes a nivel nacional, reportando los problemas que ustedes ya han escuchado y han reportado y han explicado muy bien en RPP. Que me gustaría aclarar, señor Robas, que han sido básicamente problemas logísticos, ¿no es cierto?
Problemas logísticos, pero además todo se inició, recordará usted, la primera semana con los problemas en el padrón. Recordará Así usted es, que el personal de salud se quejaba, que no estaba en las listas. Así Luego es. han salido una serie de padrones. Es más, nosotros hemos mandado 2 comunicaciones al Ministerio de Salud, una comenzando después de la primera semana de la vacunación y la segunda el 15 de marzo, manifestándole al Ministerio de Salud nuestra preocupación y la necesidad de corregir las inconsistencias que encontramos en el padrón. Es así que el jueves viernes de la semana pasada se aprobó un nuevo padrón sobre la base del padrón de RENIEC, que pretende solucionar todos estos problemas estructurales. No dudamos del trabajo de Contraloría porque lo hemos seguido de cerca, ¿no es cierto? Del trabajo concurrente. Ahora, ¿qué pasa en Loreto? Porque ellos dicen... Claro. A ver, déjame preguntarle, señor Robas. Ellos dicen que estas vacunas sobraron, entre comillas, porque no se logró identificar a las personas que habían sido citadas de pensión 65. Nosotros sabemos que en algunos casos los adultos mayores no acuden en el día, en el momento que se les cita, pero no ha ocurrido hasta donde sepamos que después se farrean las vacunas como les parece. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen en este caso? Así es. Esta semana, como le decía, la semana que pasó, hubieron 5 puntos de vacunación, ninguno en Loreto, en Quito, ninguno de los cuales era la Dirección Regional de Salud de Loreto. Es más, nosotros sabemos que el sábado iba a haber vacunación, pero no solamente en los puntos de vacunación, sino que personal de la Dirección Regional de Salud se estaba trasladando a lugares donde hay personal beneficiado con pensión 65. En concreto, profesionales, por ejemplo, de casas hogares, Casa Hogar Betania, Casa Hogar Santa Rosa. Pero luego nos hemos enterado que terminando la jornada de vacunación, se vacunó a un grupo de personas en la Dirección Regional de Salud. Por eso es importante el dato. La Dirección Regional de Salud no era un punto de vacunación. Totalmente de acuerdo. Nosotros hemos estado haciendo control concurrente sobre los puntos, pero además... Ahora le pediría que nos ayude a entender, separando la responsabilidad de Contraloría, que obviamente tiene que estar en el local de vacunación, no puede estar en todas partes viendo si se escapan las vacunas o no, pero hay una información que llegaba desde Loreto y era que no es que hubieran sobrado o que adultos mayores no habían asistido, sino que llegó gente y se le dijo que ya se había acabado la vacuna. ¿Eso lo han podido ustedes corroborar o todavía está en investigación? Está en investigación, pero apenas nosotros tomamos conocimiento de este hecho, nuestro equipo se trasladó a la Dirección Regional de Salud y el día lunes y en la mañana recabamos toda la información. Es de la información preliminar que tenemos, y destaco la palabra preliminar porque seguimos investigando, claro, es que equipos de vacunación de la Dirección Regional de Salud se habían trasladado a estas casas hogares y de regreso habían manifestado que no habían vacunado, que les habían, en otras palabras, en palabras coloquiales, les habían sobrado vacunas. ¿Qué hace allí? Allí aparentemente la coordinadora de inmunizaciones toma una decisión, no sé si a través de ella o con coordinación con la Dirección Regional de Salud, pero alguien toma una decisión y se decide llamar a otras personas para ser vacunadas. En principio se decide llamar a personas que cumplan con los criterios. Allí es que tenemos una lista de 34 personas que se habrían vacunado, que habían sido beneficiadas con este saldo de vacunación. Y es lo que estamos investigando, en qué circunstancias, cómo se tomó la decisión, quién la tomó la decisión, fue solo ella, fue una orden, etcétera. Ella habla de una reunión en la que estaban los miembros de la Dirección Regional de Salud y que ella sería incapaz de tomar una decisión de ese calibre. Ahora, vamos por partes, señor Robas. En Arequipa se perdieron unas vacunas porque al final no encontraron a quién ponérselas, lo cual es un horror, ¿no es cierto? Y si a uno le sobran vacunas y no tiene mucho tiempo para guardarlas, sí, lo lógico es que viera cómo aprovecharlas. La pregunta es, ¿cuál es si es que ese fuera el caso, me pongo en esa situación, si es que ese fuera el caso, no se trata de repartirla entre tus amigos. ¿Cuál debiera haber sido el proceso natural? Oigan, hay 60 vacunas que no se pusieron hoy, si no las ponemos se malogran. ¿A quién se las ponen? ¿A los que siguen en la lista? ¿No? El cuestionamiento es justamente eso y por eso el padrón, y yo comenzaba esta locución con usted por el padrón, porque si tenemos un padrón ordenado, imagínense, son 24 o 25 millones de peruanos que nos vamos a vacunar, del 1 al 25 millones, yo sé bien que si el 9 no se quiere vacunar, sigo con el 10, sigo con el 11, identificando que contenga las características del grupo objetivo. En este caso estamos en la primera fase, donde están nuestros adultos mayores de 60 años que se han vacunado. Lo que está en cuestión y lo que es inadmisible es que si me sobran vacunas, lo que está claro, lo que se ha dicho. No podemos dar el lujo de desperdiciar estas vacunas. Tal cual. La vacuna es un bien escaso y tenemos que aprovecharlo al máximo. No nos podemos dar ese lujo. Pero lo que no puede pasar es que la decisión de
a quién vacuno, a quién llamo, sea discrecional totalmente, sin ninguna regla, de algún funcionario o algún servidor público de las direcciones regionales de salud, porque eso genera un ambiente en el que yo puedo llamar libremente a mis amigos, a mis familiares, a quien yo quiera. Y eso es lo que nosotros estamos trasladando también, lo hemos trasladado a la Autoridad Sanitaria Nacional para que se arregle ese proceso, porque hay que estar loco y nadie en su sano juicio va a querer que, cerrada la lista, sobran vacunas, que se pierdan las votan, vacunas. por Eso supuesto. jamás lo vamos a decir, y eso el no otro resiste día el sentido común. leía, doctor Rojas, en no me acuerdo cuál país de Europa, puede haber sido España, Alemania, no recuerdo bien, se les malogró el sistema de refrigeración y tenían las vacunas ahí, no habían llegado las personas y salieron a la calle a vacunar al que se encontraron, pero fue aleatorio, o sea, no llamaron a su amigo, no hicieron una lista, dijeron, a ver señor, párese usted acá, y le pusieron la vacuna, lo cual no me parecía una decisión inteligente ante una emergencia, pero acá no se da esa situación de qué hacemos con las vacunas, se las ponemos a los primeros señores de mayores de 80 que encontremos. Acá se ha hecho una lista donde hay personas influyentes y muy bien seleccionadas, ¿no? Como usted bien dice, es que por ser yo hay una autoridad o tener algún... Ay, desgraciadamente el señor Rojas ya no le escuchamos, pero entendemos qué era lo que nos estaba diciendo, ¿no? Al ser una persona, una autoridad, es justamente el primero que se tiene que inhibir de usar una vacuna que por A, B o C pueda haber sobrado. Sí sería importante que hubiera un protocolo claro, tanto de salud como del MINSA, un protocolo para todos que diga, si es que no vino la persona, se te está quedando la vacuna, no la puedes volver a refrigerar, este es el procedimiento que tienes que seguir. Esto no ha sido un tema de, nos sobró la vacuna, aprovechémoslas, no. Acá hay una cosa más complicada en ciernes. Son las 1:30 de la tarde. Le agradecemos al señor Rojas haber estado con nosotros y la Contraloría, hay que decirlo, está haciendo su trabajo, pero por supuesto si se esconden para vacunarse en la Dirección Regional de Salud, ya pues, ¿no? Son las 1:30.